Se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección de los muertos, y le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés dejó escrito, si a alguien se le muere un hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con la misma persona, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versos 27 al 40. Para Dios, todas las personas están vivas. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 19 de noviembre, año 2022. Para Dios, todas las personas están vivas. Hoy recordamos a Santa Matilde de Hackenborg, una de las grandes figuras en el siglo XIII en el monasterio de Helfa. Esta santa mujer se dedicó a componer plegarias, maestra de gran humildad, consejera y guía en el campo del discernimiento espiritual. Santa Matilde de Hackenborg. Aprendemos de ella a ser ese tipo de persona humilde, sencilla y de muy buena capacidad para discernir. Para Dios todas las personas están vivas. ¿Cómo entender esa respuesta de Jesús de Nazaret, que todas las personas están vivas? Mientras se piensa en la muerte, como creyendo decir que se acabó, se terminó todo, no va más, y el Hijo de Dios tiene un pensamiento contrario a la humanidad. Para Dios la historia es un eterno presente. Esa es una buena definición de historia, para que las personas ni crean que se acaba la historia, ni hay nada más que hacer por la historia, o la historia termina trágicamente. Para Dios es un eterno presente. Para Dios todas las personas están vivas. Y pregunta, ¿y por qué? Porque es que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, dice la Santa Biblia. Y si es un Dios de vivos, son personas que nacen por la gracia, por el amor y por el poder de Dios. Todas las personas que habitan el planeta a lo largo de todos los siglos le deben la vida a Dios, porque Él es el dueño de la vida y Él es el creador de la vida, y Él lo que creó y generó fue vida. La muerte no existe entre sus posibilidades porque existe en la eternidad. Toda persona disfruta de su vida, se plenifica en su vida, se santifica en su vida y marcha a la eternidad por un intermedio que se llama muerte. Ya no serán como en la tierra, sí, eso es muy cierto, serán como ángeles de Dios, dice la Santa Biblia. Quien comprende el sentido de la vida desde la eternidad, con todas las connotaciones que el Hijo de Dios propone en su palabra, entonces podrá entender esta frase de la Biblia que dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios todos están vivos. Capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Entonces, pensar en el fin de la vida es propio de la persona que es sabia, que la vida tiene un fin, tiene una razón de ser. Y los sabios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Aquellas personas que piensan según la palabra de Dios, aquellos que viven según el mandato de Dios,
Aquellos que siguen muy fiel esa frase tan elocuente del apóstol San Pablo que escribió allá en su carta a los tesalonicenses, carta número 1, capítulo 4, permanezcan en vela, decía el apóstol, estén atentos a las circunstancias de la vida, vivan como le agrada a Dios, eso es lo que hay que hacer. No preguntar qué va a pasar ahí arriba cuando vamos a llegar. Vivan como le agrada a Dios. La meta es lograr vivir en este mundo según el espíritu de la palabra de Dios. Buena recomendación del apóstol San Pablo. El Papa San Juan Pablo II hablaba del núcleo central de la misión redentora de Jesús. Y decía el Papa Juan Pablo II, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa famosa frase del Evangelio de San Juan 10:10, capítulo 10, verso 10. Se aprende facilito así, 10:10, capítulo 10, versículo 10 de San Juan. El Maestro ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En ninguna parte del Evangelio dicen que Él vino para que tengan muerte. Eso no lo dice el Evangelio. En Jesús la palabra de vida se anuncia y comunica la vida eterna a las personas. Y gracias a ese don espiritual termina la etapa terrena y encuentra el valor, el significado de la vida de cada persona. La vida y eterna es el fin hacia donde está orientada y está llamada toda persona. El evangelio que Jesucristo predicó fue un evangelio de la vida, no un evangelio para muertos. El evangelio de la vida abarca todo lo que la experiencia y la razón humana dicen sobre el valor de la vida, el sentido de la vida, lo acoge, lo eleva y lo lleva a su término. Como es importante entender eso, o leerse un documento de la vida, creo yo, que es uno de los mejores documentos que se han escrito a nivel papal. El documento es el Evangelio de la Vida y lo escribió San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Ahí aprende una persona a vivir la vida, no contrarrestando la muerte, ni escondiéndosele a la muerte, ni buscando solucionar los problemas personales con la muerte. No, porque es un evangelio de la vida. El misterio de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret permite comprender el destino final de la vida de cada persona. De cada persona. El cielo es el ambiente de Dios donde la vida participa de la plenitud de Dios. Volvamos a repetir esa frase tan interesante. El cielo es el ambiente de Dios y donde la vida tiene su participación en plenitud de la vida y de la gracia de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.